Buenos días, mi nombre es Diego Torres, yo soy jefe del Departamento Asia de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Agradecer a la Cámara por esta invitación. Ambassador Surapon, good morning. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de la evolución de la política comercial de Chile durante los últimos años, específicamente en lo que ha sido nuestras relaciones con el ASEAN, el proceso de acercamiento que hemos tenido con ellos, los tratados de libre comercio negociados con ellos. Luego nos vamos a estar enfocando en las relaciones comerciales con Tailandia propiamente tal, la evolución que ellos han tenido, nuestro comercio bilateral, la composición. Y para terminar vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio bilateral que terminó su negociación en agosto del año pasado. Para empezar entonces, algunos de ustedes que han visto una presentación de Grecon durante los últimos meses, este es un mapa de los acuerdos comerciales que hoy día Chile mantiene con los distintos países del mundo. Son 22 acuerdos comerciales con 60 países, algunos de ellos están vigentes, algunos no todavía, dependiendo del criterio que uno utilice para contabilizarlo, varía el número, pero 22 acuerdos comerciales con 60 países es una cifra bastante acertada. Tenemos el caso de algunos acuerdos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que negociamos con Hong Kong, que está firmado desde el año pasado pero no vigente. Una situación similar del acuerdo con Vietnam, que está firmado, aprobado acá en Chile, pero aún no vigente por el lado vietnamita. Y el acuerdo que vamos a hablar de hoy en día, el Tratado de Libre Comercio con Tailandia, un acuerdo que bastante ambicioso en cuanto a su cobertura, el embajador ya mencionaba algunas cifras. Probablemente el acuerdo más ambicioso que hemos negociado con un país ASEAN, en comparación con el acuerdo con Malasia, que ya está vigente, el acuerdo con Vietnam. Yo les podría decir que este acuerdo realmente está a la altura de los acuerdos que hemos negociado con países desarrollados, como Australia, el P4, el acuerdo que mantenemos con Singapur, Nueva Zelanda y Brunei, y por qué no también el acuerdo con Estados Unidos y la Unión Europea. Estos 22 acuerdos representan el 62% de la población mundial, nos entregan un acceso preferencial al 62%, representan a su vez el 86% del PIB mundial y representan el 93% de los mercados de destinos para las exportaciones chilenas. Acá al lado un listado con sus años de entrada en vigencia. Seguimos pasando, este gráfico nos muestra la evolución que ha tenido la baja del arancel efectivo chileno. La línea más gris muestra la rebaja arancelaria unilateral que hubo el año 72 y progresivamente, ¿no es cierto?, bajando hasta más o menos el 1% del arancel efectivo versus el aumento que hemos tenido, ¿no es cierto?, de nuestras exportaciones, las exportaciones no cobre en amarillo y marcadas, ¿no es cierto?, por la entrada en vigencia de cada uno de los TLC. Mercosur, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea, el TLC con China, el acuerdo comercial con Japón y entonces vamos viendo el distinto impacto que han tenido en el aumento de nuestras exportaciones. Esto es nuestras exportaciones en cuanto a destinos con y sin acuerdos comerciales. Solamente hace 12 años atrás nuestras exportaciones, 18.000 millones de dólares, el 78% de ellas ingresaban a un país con el cual no teníamos un acuerdo comercial. Luego ya en el 2005 ese número bajó a 65% con acuerdo comercial. Y luego ya el año pasado el 93% de nuestro comercio tuvo acceso a un país con el cual ingresaba con un acuerdo, con una preferencia arancelaria. Nuevamente nuestro comercio exterior, pero esta vez por destino en cuanto a región y la participación que estas regiones tienen en nuestras exportaciones. Importante notar acá la disminución de la participación de Europa como destino. Si bien hay una disminución considerable en cuanto a volumen exportado, vemos que, por ejemplo, nuestras exportaciones a la Unión Europea han aumentado significativamente. Esto se explica por el aumento que han tenido nuestras exportaciones a Asia. Pasamos de un 27 a un 29, ya un 48% el año pasado. Nuestros principales socios comerciales son la razón a nombrar. Tenemos China con 18.000 millones de dólares de nuestras exportaciones, Japón con 8.000, Corea con 4.500 y también, bueno, Australia ya con más 1.000. Aquí nos falta la India. Nuestras exportaciones a India alcanzaron cerca de 1.800 millones de dólares el año pasado. La evolución desde otra perspectiva en cuanto a nuestras importaciones, nuevamente se da una situación muy similar. La disminución en la participación de Europa, un 38, un 19, un 14% ya el año pasado. América Latina
se mantiene, bueno, hubo acá un aumento el año pasado por la entrada, el año 2000 por la entrada en vigencia de los distintos ACES con los países de la región, pero luego por la entrada en vigencia entre el 2000 y el 2012 de los acuerdos con Asia, vemos un aumento bastante importante de las importaciones desde esa región, y esto luego, bueno, lo podemos ver acá. China, de 900 millones de dólares el año 2000, pasamos a 14.000 millones de dólares. Situaciones similares se viven con Corea, con Japón. Nuestra composición de la oferta exportadora chilena al año 2012, el año pasado exportamos 78.000 millones de dólares, 56% de estas exportaciones fueron cobre, y nuestra participación relativa en el mercado mundial. En cuanto a cobre, un 33% del año 2002 versus un 31% del año 2011. La celulosa, un componente muy importante, un 9,3% el año 2011. Otros minerales y, bueno, nuestras otras exportaciones, frutícolas, productos agroindustriales, representan solamente un 0,2% de las exportaciones mundiales. Importante a destacar la diversificación de la canasta exportadora chilena. Hace 12 años exportábamos 3.700 productos, hoy en día ya estamos exportando más de 5.000. A su vez, la cantidad de empresas han aumentado cerca de 2.000 empresas en los últimos 10 años, empresas exportadoras, y una evolución relativa de la cantidad de mercados a los cuales exportamos. El año antepasado, 190 países. Bueno, pasando a las relaciones comerciales con Tailandia propiamente tal, enmarcadas, ¿no es cierto?, el país de Tailandia dentro de la Asociación del Sureste Asiático. Tailandia es nuestro primer socio comercial en Asia. Más de 1.000 millones de dólares en intercambio comercial el año pasado. Curiosamente, uno de los pocos países de la región con los cuales mantenemos una balanza comercial desfavorable. Las exportaciones chilenas a Tailandia superan levemente las 300 millones de dólares versus las importaciones, que son 716 millones de dólares. Vemos que de la región del sureste asiático solamente Vietnam se acerca con prácticamente 600 millones de dólares. Estos dos países son nuestras grandes perspectivas para los próximos años. Son mercados muy dinámicos, muy grandes, con un PIB per cápita que va creciendo a tasas muy altas. Jaime luego les podrá hacer un análisis más detallado del mercado, pero la entrada en vigencia que vamos a tener aquí, sobre todo con Tailandia, va a ser muy importante, muy importante. Hay pocos países históricamente en la región del Asia con los cuales hemos negociado un acuerdo comercial con un comercio bilateral tan importante. Generalmente el intercambio comercial a la hora de negociar un tratado no supera los 400, 500 millones de dólares, y en el caso de Tailandia ya supera los 1.000 millones de dólares, la mitad de nuestro comercio con India. O sea, y con India tenemos un acuerdo comercial, o sea, el potencial que representa Tailandia, muy importante para nosotros. La evolución del comercio con ASEAN, hace exactamente 10 años atrás, 600 millones de dólares, hoy día 2.700 millones de dólares entre Chile y ASEAN. Específicamente nuestro comercio con Tailandia, ya lo mencionaba el embajador, las importaciones desde Tailandia, 716 millones de dólares, lo que transforma, ¿no es cierto?, a Tailandia en nuestro 16º socio como origen de importaciones, y nuestras exportaciones alcanzan los 315, la mitad de ellas, casi la mitad, exportaciones no mineras. Nuestro principal producto de exportación obviamente es el cobre, pero hay otros productos ahí que tienen un gran potencial. Un análisis más detallado, evolución durante los últimos 4 años, vemos que nuestras exportaciones han aumentado levemente. El año 2010 se puede ver un aumento significativo en cuanto a las exportaciones de Tailandia hacia Chile. Esto se debe básicamente a la importación de camionetas para el transporte, autos de 2.000 centímetros cúbicos. Las importaciones han sido inmensas. Obviamente aún existe un gran potencial. Los principales productos importados, ya lo mencionaba: vehículos para transporte de carga, 470 millones de dólares. El cemento, tengo entendido que, embajador, Tailandia es uno de los principales productores a nivel mundial de este tipo de cemento, tienen por lo menos una de las fábricas más grandes del mundo. Algunas preparaciones de pescado, automóviles, preparaciones de tunas, textiles y carteras, radios para automóviles, etc. Por el otro lado, nuestras principales exportaciones, vemos que un número limitado de productos concentra
un alto porcentaje de nuestras exportaciones, los cátodos de cobre, las truchas congeladas, la celulosa, los cloruros de potasio, salmón del Pacífico, el salmón del Atlántico, etc. Productos que, como veremos más adelante, están incluidos en el Tratado Libre Comercial, el Tratado de Libre Comercio, productos que se van a ver altamente beneficiados por la entrada del acuerdo. Entrando ya a lo que fue el TLC propiamente tal, ya lo mencionaba, Tailandia es nuestro primer socio comercial. Nuestra relación bilateral se enmarca, ¿no es cierto?, en lo que es APEC, los dos países miembros desde ya hace varios años. Una vez que entre en vigencia el acuerdo será nuestro quinto acuerdo con el socio del bloque. El bloque está compuesto por 10 países. Y ya lo mencionaba, el caso del TLC con Vietnam, un acuerdo que fue firmado hace prácticamente ya 2 años, aprobado en Chile desde marzo del año pasado, pero que por factores externos, ajenos a nosotros, ¿no es cierto?, no hemos podido dar entrada a vigencia. Los antecedentes de la negociación, entre el año 2005 y 2006, ambos países realizaron un grupo de estudio conjunto, una instancia en la cual se utiliza, ¿no es cierto?, para conocer la economía del otro país, se analizan las exportaciones, las complementariedades, etcétera, las potencialidades que podrían llegar a existir de productos, potenciales nuevas exportaciones, etcétera. Dicho producto concluyó el 2006 con resultados favorables, recomendando un inicio de negociaciones, y de esa manera, en el marco de APEC 2010, el presidente Piñera junto a su homólogo de ese entonces recomendaron y dieron la instrucción de dar inicio a las negociaciones comerciales, las cuales se dieron inicio en abril del 2011. Una negociación bastante particular, debido a que en comparación con las negociaciones que tuvimos con Vietnam y con Malasia, fue una negociación muy rápida. Había mucha complementariedad en cuanto a la visión, en cuanto al grado de apertura que se le quería dar al comercio bilateral, y solamente en 6 rondas de negociaciones, en menos de 2 años, se terminó el Tratado de Libre Comercio. Solo para que tengan una idea, el TLC con Vietnam nos demoramos 3 años y medio en negociarlo y fueron cerca de 9 rondas de negociaciones. Como les decía, terminó en agosto del año pasado. Un acuerdo comprensivo, incluye un capítulo de acceso a mercado y sus disciplinas relacionadas. Es decir, tenemos capítulos de acceso a mercado, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias que incluyen un mecanismo de intercambio de información, de reuniones anuales, un comité SPS, el cual va a permitir el día de mañana, ¿no es cierto?, que las autoridades fitosanitarias de cada uno de los países mantengan el contacto a objeto de lograr mayores aperturas para productos agrícolas, licencias de importación y también, ¿no es cierto?, la solución de controversias comerciales que suceden en el comercio mundial. Incluye un capítulo de servicios y servicios financieros. Muy buenas noticias para las exportaciones de servicio. Se logró que tanto Chile como Tailandia presentaran una lista de servicios mejor que las que tienen hoy en día comprometidas en el acuerdo marco de la OMC. Un capítulo de cooperación bastante amplio, incluye cooperación en materia de compras gubernamentales, en materia medioambiental y obviamente una alta gama de distintas áreas como como la minería, la electricidad, etcétera. Y se incluyó una cláusula de futura negociación para un capítulo de inversiones. Los países ya han iniciado unos primeros contactos al marco de las reuniones APEC para ver cuándo se podría gatillar esta cláusula de negociación. El acuerdo dice que 2 años después de la entrada en vigencia del acuerdo. Sin embargo, hay mucho interés recíproco, ¿no es cierto?, de empezar cuanto antes. Esta negociación, en el marco de la negociación misma del TLC, hubo un primer contacto. Siendo franco, hay en cuanto a visiones o enfoques de la negociación del acuerdo de inversiones, hay disparidades, pero obviamente no es primera vez que nos encontramos con esto, siempre se pueden encontrar soluciones, pero se privilegió, ¿no es cierto?, terminar el acuerdo en bienes, el acuerdo en servicios, objeto de dar entrada en vigencia a eso primero, para luego continuar con la pata de inversiones. Los resultados del TLC es un tratado de libre comercio que no contiene excepciones alguna. El 100% de nuestro comercio bilateral de las líneas arancelarias están cubiertas por el acuerdo en distintas categorías de degradación. La más larga de ellas no va más allá de los 10 años. Cerca del 90% de nuestro universo arancelario y del comercio que era liberalizado en el momento de entrada en vigencia del acuerdo. Entre los principales productos que tenemos favorecidos tenemos los cátodos de cobre, las truchas congeladas, los molibdenos, carbonato de litio, carnes de bovina, nuestras principales exportaciones, pero luego tenemos también los quesos, las nueces, las paltas, las pasas, las pastas de tomate, ¿no es cierto?, las cajas de cambio para automóviles, que Chile es un exportador, ¿no es cierto?,
enviar insumos para luego traer, ¿no es cierto?, los productos finales. Vemos un gran potencial aquí en estos productos de acá abajo. Lo que se viene, que es lo que falta para que el acuerdo entre en vigencia, el TLC ya fue aprobado, como lo mencionó el embajador, el proceso que ellos por el cual tienen que pasar para dar entrada en vigencia al acuerdo es completamente al revés del nuestro. Ellos lo aprueban a través de un gabinete de ministros, luego por votación en el Parlamento, y luego recién pueden firmar el Tratado de Libre Comercio. Esto se debe a un cambio en su constitución el año 2008, 2009, si no me equivoco. El próximo paso sería la firma del TLC, a la cual esperamos poder dar dentro de los próximos meses, y con eso Chile iniciaría nuestro propio proceso de entrada en vigencia, el cual esperamos, ¿no es cierto?, sea lo más rápido. Muchas gracias.